a cargo pues el doctor Héctor Pérez. Entonces, este va a ser el hilo conductor de la charla. Vamos a dar como un poquito de introducción sobre el cáncer. Vamos a hablar del cáncer vasocelular, escamocelular, pues que ya lo hemos hablado en reuniones previas, pero pues vamos a dar unos pequeños rasgos del mismo. Melanoma, cirugía micrográfica de Mohs y cirugía convencional, la relación entre el tipo de cáncer y el tratamiento y finalmente vamos a dar unas conclusiones. Bueno, entonces, para empezar, el cáncer de piel es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células cutáneas. Este va a poder originarse en diferentes capas de la piel y se manifiesta como tumores malignos. A nivel global, todos debemos tener claro que es una neoplasia común con millones de casos diagnosticados anualmente y la incidencia ha venido aumentando tristemente debido a factores como la exposición excesiva a la radiación ultravioleta. Acá vemos los tipos de cáncer de piel. Entre ellos encontramos el cáncer vasocelular, el cáncer escamocelular y el melanoma. Aunque el carcinoma vasocelular y el carcinoma de células escamosas tienen bajas tasas de mortalidad, el melanoma, siendo el tipo más agresivo, representa una amenaza significativa debido a la alta capacidad de metástasis. Y debemos tener en cuenta que el tratamiento requiere un balance entre la erradicación completa del tumor y la preservación funcional y estética del paciente. Siguiente. Bueno, empecemos con el cáncer vasocelular. Este está originado de células pluripotenciales de la epidermis interfolicular y el infundíbulo. Este cáncer se origina en las células basales de la epidermis. El carcinoma vasocelular es el tipo más común de cáncer de piel y se va a caracterizar por un crecimiento lento, pero localmente va a ser destructivo, aunque rara vez pues, va a producir metástasis como lo mencionamos previamente. El porcentaje es aproximadamente del 0.00029 a 0.55%, pero a pesar de su bajo riesgo de mortalidad, puede causar un daño significativo si no lo tratamos adecuadamente, especialmente en áreas sensibles como lo es la cara. En Colombia representa el 52.7% de todos los tipos de cáncer de piel. Siguiente. Entonces, encontramos características clínicas de este, como puede ser la translucidez, una lesión que no cicatrice, se puede ver ulceración, telangiectasias y va a ser predominante en cara y cuello. En la imagen vemos una pápula de tamaño variable, unos bordes bien delimitados, superficie lisa, brillante, con telangiectasias y con ulceración central. Dentro de la subclasificación del cáncer vasocelular encontramos el nodular, que va a ser el más común, seguido del superficial, seguido del plano cicatrizal, el morfeiforme y el ulcus rodens. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar ya del cáncer escamocelular. Esta neoplasia maligna deriva de los queratinocitos supravasalis de la epidermis. Cuando se localiza únicamente en la epidermis o en los anexos por encima de la membrana basal, vamos a denominarlo carcinoma escamocelular in situ. Cuando compromete la dermis o los tejidos subyacentes, tenemos un carcinoma escamocelular invasor. El carcinoma de células escamosas es el segundo tipo más común de cáncer de piel, que va a estar caracterizado por su mayor agresividad en comparación con el carcinoma vasocelular. Tiene un riesgo significativo de metástasis, especialmente en casos de tumores grandes que estén mal diferenciados o que estén ubicados en áreas críticas como la cara, por ejemplo, las orejas, los genitales o las manos. Este tipo de cáncer puede mostrar patrones de crecimiento histológico agresivo, como invasión perineural o perivascular, lo que aumenta el potencial de recurrencia y de diseminación si no lo tratamos de forma temprana y de forma adecuada. Siguiente, por favor. Para hablar un poquito de la epidemiología, entonces en Colombia va a estar presente en cada 41 de 100.000 habitantes, tiene altas tasas de curación, pero si estamos ante un estadio metastásico va a tener un mal pronóstico. La tasa de sobrevida en estos casos a 5 años es del 34%. Siguiente, por favor. Ahora entrando ya a hablar del melanoma, es el tipo de cáncer de piel que se origina, como su nombre lo dice, pues de los melanocitos, que son las células responsables de producir la melanina. Aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, es más común en áreas expuestas al sol, como la cara, el cuello, los brazos, las piernas, pero también puede desarrollarse en zonas que no estén expuestas, como las plantas de los pies, las palmas, las manos o incluso debajo de las uñas. Vamos a hablar como en orden de prevalencia. Tenemos el primero, que es el melanoma tipo extensión superficial. Es el más común, aproximadamente en un 70%. Es más frecuente en personas jóvenes y de piel clara. Agresividad es baja realmente.
con crecimiento lento en fase radial, pero puede llegar igual a volverse invasivo. El nodular tiene una prevalencia del 15 al 20%, es más común en los hombres y en áreas expuestas al sol. Su agresividad es alta, con un crecimiento vertical rápido e invasivo y puede hacer metástasis temprana. El lentigo maligno, la prevalencia va a ser del 5 al 10%, frecuente en personas mayores en áreas expuestas crónicamente al sol, y es importante que sepamos de esto que pues la agresividad baja en la fase inicial con un crecimiento lento, pero igual puede evolucionar al melanoma invasivo. Tenemos al lentiginoso acral, que la prevalencia es aproximadamente del 5%, es más común en personas de piel oscura, localizada en palmas, plantas y bajo de las uñas, y la agresividad es alta si no lo detectamos de forma temprana. El subungueal es raro, es un subtipo del lentiginoso acral, es más frecuente en piel oscura y afecta manos y pies. Su agresividad es de moderada a alta. Aquí hago como un paréntesis de un dato curioso, y es que Bob Marley de hecho murió por un melanoma lentiginoso acral. Listo, siguiente, por favor. Ahí, entonces, ahí. Trajimos el índice de Breslow, que es una medida utilizada en el diagnóstico del melanoma para determinar qué tan profundo ha sido el crecimiento del tumor en la piel. Se mide en milímetros y se basa en la distancia desde la capa superior de la epidermis, en este caso podríamos hablar del estrato granuloso, hasta la célula tumoral más profunda en la que encontremos melanoma. ¿Por qué es importante? Porque entre más profundo es mayor el riesgo de que el melanoma se propague. Por eso un Breslow bajito es una buena señal, mientras que un Breslow alto es una señal de que debemos actuar de forma más rápida y con un tratamiento que sea más agresivo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la cirugía convencional. Entonces, primero, para tener claro la definición, va a ser un procedimiento quirúrgico estándar para la extirpación de tumores cutáneos mediante la resección del tumor con márgenes predefinidos de tejido aparentemente sano. La metodología, pues, va a ser una evaluación histopatológica diferida, generalmente utilizando la técnica de Breton-Loving, que es tajada de pan, como en tajada de pan, para analizar los márgenes seccionados. Sus usos o indicaciones principales: tumores bien delimitados o en áreas donde la preservación de tejido no sea tan crítica. También opciones preferidas cuando los recursos o la experiencia para técnicas más avanzadas no, o digamos que están limitadas, por así decirlo. ¿Sigue? Las ventajas, pues que hay amplia disponibilidad y facilidad de implementación, es una técnica conocida y además es aceptada en la mayoría de instituciones. Y las limitaciones: tiene un riesgo de recurrencia debido a la evaluación incompleta de los márgenes, hay mayor remoción de tejido sano comparado con técnicas más específicas como la cirugía de Mohs, que más adelante hablaremos de ella. Continúa. Entonces aquí les quería mostrar cómo es esta técnica de bread loading, o lo que les digo de tajada de pan. Es un método utilizado para evaluar los tumores cutáneos mediante un corte de la muestra en múltiples secciones. Entonces lo primero que se hace es cortamos la muestra, se corta en 3 o más secciones, después las secciones se incrustan en parafina o en un medio que esté congelado. El borde cortado, como las secciones que vemos ahí, se secciona finamente con un micrótomo. Las rebanadas finas, finas se van a montar en un portaobjetos de vidrio. Estas rebanadas finas se van a teñir con otra capa de vidrio para finalmente pues poder estudiar la muestra. Entonces, esta técnica también se conoce como evaluación marginal posoperatoria y se utiliza para determinar el margen de resección negativo en tumores cutáneos. Es valiosa para evaluar los márgenes, especialmente en tumores que sean menos agresivos, como por ejemplo un carcinoma vasocelular. Sin embargo, tiene altas tasas de falsos negativos, más, sí, más altas que otros métodos utilizados. Em, esta tasa de error puede reducirse incrementando el margen quirúrgico, o sea, ampliando la disección o la resección que se haga, aunque no, pues, no se va a utilizar en zonas especiales como los párpados o en otras zonas donde conservar un poco o preservar el tejido sea muy importante. Por tanto, de esa muestra que se toma, solo se está examinando el 10% del margen quirúrgico. ¿Y por qué se hace esto? Porque si se montara todo el tejido extraído, sería un número demasiado desproporcionado de portaobjetos, lo cual no sería factible para esta muestra.
Entonces, como lo podemos ver en la imagen, muchas veces al evaluar solo las porciones seccionadas, estamos pasando, digamos, por alto zonas que aún tengan tumor. ¿Sigue? Entonces vamos a empezar a asociar este tipo de tratamiento con los cáncer previamente mencionados. Entonces, para la resección convencional y el CBC, tenemos unos márgenes quirúrgicos recomendados. Entonces, dependiendo si el cáncer vasocelular es de bajo riesgo, los márgenes recomendados es de 4 a 5 milímetros y si es de alto riesgo es de 6 milímetros o más, dependiendo de la localización y el subtipo histológico. Los márgenes mayores se recomiendan para reducir el riesgo de recurrencia inicialmente en áreas sensibles de forma funcional o hablando de la estética. Siguiente. Aquí vemos una foto clínica de un carcinoma vasocelular no detectado en la mejilla. Vemos el carcinoma vasocelular sutil cerca del ojo y en la mejilla, ya en la segunda imagen, con los bordes marcados. Siguiente. Este es un diagrama de una resección incompleta en 2 dimensiones. Independientemente, la práctica actual aceptada es tomar al menos un margen de 4 milímetros para los vasos celular, lo que resulta en tasas de recurrencia observadas del 5 al 15%. Y las recomendaciones para lesiones de mayor riesgo, como ya lo mencionamos, rondan de aproximadamente los 4 a los 6 milímetros. Los melanomas pueden requerir hasta márgenes de 20 milímetros para que nos hagamos una proporción de lo diferente que es tratar el vaso celular de otro tipo de cáncer. Siguiente. Y vemos acá un plan de escisión elíptica con márgenes quirúrgicos de 4 milímetros para una lesión de 10 milímetros. Este plan puede resultar en una línea de cicatriz de aproximadamente 54 centímetros. Siguiente. Dentro de las tasas de recurrencia para márgenes de 4 milímetros encontramos tasas de curación de aproximadamente el 95% y la recurrencia puede variar del 5 al 15% dependiendo de los factores como la localización, la precisión del margen o incluso la agresividad del tipo de cáncer, del tipo de subclasificación de cáncer del vaso celular. Para las lesiones de bajo riesgo o los márgenes que serían de 4 milímetros muestran que puede haber una recurrencia del 5%. Las lesiones de alto riesgo hace que hayan márgenes más amplios que disminuye las tasas de recurrencia, pero se ha visto que los tumores asociados a zonas especiales como nariz, ojos o las orejas puede tener tasas más altas de recurrencia, igual como lo decíamos, subtipos agresivos como el morfeiforme, tienen tasas de hasta un 40% si no se trata correctamente. Entonces, entre más agresivo, más tasa de recurrencia, entre menos agresivo, menos tasa de recurrencia. Siguiente. Las indicaciones van a ser lesiones bien delimitadas en áreas de bajo riesgo, tumores pequeños de menos de 2 centímetros, pacientes sin factores de alto riesgo como invasión perineural o los subtipos graves, como lo mencioné ahorita, el morfeiforme. ¿Sí? Dentro de las limitaciones, no permite la evaluación completa de márgenes, lo que incrementa el riesgo de que los márgenes no resecados pues sigan positivos, como lo veíamos en la imagen de la resección en forma de tajada de pan, y puede requerir un margen más amplio, sacrificando más tejido sano en comparación con otros métodos como el método de Mohs. Y las ventajas, pues que va a ser una disponibilidad amplia, un menor costo en comparación con otras técnicas y el tiempo quirúrgico va a ser más corto. Dentro de las desventajas, pues nada, lo que previamente mencionábamos en las limitaciones, menor precisión en la evaluación de los márgenes. Siguiente. Hicimos este cuadro como para asociar un poco la resección con los subtipos del cáncer vasocelular. Entonces, las lesiones con márgenes de 3 a 4 milímetros, o sea, de bajo riesgo, eh, encontramos subtipos como el nodular, el pigmentado, el fibroepitelial. Este fibroepitelial también es conocido como el fibroepitelioma de Pincus. Y hay que saber que estas lesiones son bien delimitadas y tienen un crecimiento lento. Esto hace que sea ideal para una resección convencional. Por ejemplo, el subtipo nodular es el más común con presentación clásica, ¿no? Entonces, las lesiones perladas, las telangiectasias que mencionábamos al inicio, y del mismo modo, el subtipo pigmentado tiene un comportamiento de baja tasa de recurrencia cuando se maneja de forma adecuada. Las lesiones con márgenes de 4 a 5 milímetros serían un riesgo intermedio. Encontramos el subtipo micronodular
y vasocelular con diferenciación escamosa. Estas lesiones tienen un comportamiento más agresivo en comparación con los de bajo riesgo y sus bordes pueden ser un poco menos definidos. Por ejemplo, el subtipo superficial se caracteriza por placas eritematosas escamosas que a menudo aparece en el tronco o en las extremidades y requiere márgenes más amplios para asegurar una resección completa. Por otro lado, el micronodular tiene un patrón microscópico infiltrativo, lo que aumenta ligeramente el riesgo de recurrencia si los márgenes son insuficientes. Y ya para las lesiones de alto riesgo vamos a requerir márgenes de 5 o más milímetros debido a la agresividad. En este grupo se cuenta el morfeiforme y el infiltrativo, que son los más agresivos. Son las más difíciles de delimitar clínicamente y presentan crecimientos infiltrativos que afectan tejidos profundos. El morfeiforme también es conocido como esclerodermiforme y se presenta como una lesión plana y cicatrizal que puede invadir profundamente, mientras que el infiltrativo, que es el otro que les mencionaba, tiene bordes mal definidos y de crecimiento irregular, que pues igual lo hace importante que su resección sea amplia. Listo, entonces vamos a hablar ahora en relación con la resección convencional y el cáncer escamocelular. El cáncer escamocelular, como lo dije previamente, es el segundo tipo más común de cáncer de piel, más agresivo que el vasocelular, ¿no? Entonces vamos a tener también unos rangos para los márgenes en lesiones de bajo riesgo. Los márgenes recomendados son de 4 a 6 milímetros, por ejemplo, en tumores bien delimitados en áreas de bajo impacto funcional, como el tronco y las extremidades. Lesiones de alto riesgo o agresivas, vamos a tener una recomendación de 10 o más milímetros dependiendo del subtipo histológico o que haya invasión perineural o vascular, también teniendo en cuenta la localización, lo que hablamos de las zonas especiales, ¿no? O que estén en cabeza, cuello, mucosas. ¿Sigue? Las tasas de recurrencia, entonces el promedio general en las lesiones de bajo riesgo con unos márgenes adecuados es del 5 al 10% y con márgenes insuficientes puede aumentar hasta un 15 o un 30%. Dentro de los factores que influyen en la recurrencia encontramos, como lo acabo de mencionar, pues la relación con los márgenes insuficientes y la localización, tasas más altas en zonas más complejas como la cabeza, el cuello, las mucosas. O los subtipos histológicos más agresivos, como el desmoplásico o con invasión perineural, tienen tasas de recurrencia más altas, hasta un 30 o un 40%. Las indicaciones de la resección convencional están lesiones de bajo riesgo, tumores bien delimitados, que sean en áreas de, pues sin tanto impacto estético, en pacientes sin factores de riesgo como la inmunosupresión o en lugares donde no tengamos disponibilidad para realizar la técnica de microcirugía de Mohs. Las limitaciones, entonces vamos a tener una evaluación incompleta de los márgenes, por lo mismo que es la misma técnica del bread loafing o de tajada de pan. Vamos a sacrificar mayor tejido sano y tiene tasas de recurrencia altas en zonas críticas o con subtipos agresivos. Y dentro de las ventajas, las mismas que para el vasocelular, la accesibilidad, un menor costo y pues más simplicidad al realizar el procedimiento. Siguiente. Hicimos también una tablita como para asociar un poco los márgenes de resección con los subtipos histológicos. Entonces, las lesiones de bajo riesgo, los márgenes recomendados van a ser de 4 a 6 milímetros. En este rango se encuentran los subtipos bien diferenciados, como el queratocantoma. Estas lesiones suelen ser bien delimitadas, con bajo riesgo de recurrencia y menor invasión local. El queratocantoma, por ejemplo, aunque crece rápidamente, es potencialmente autolimitado, pero requiere un tratamiento quirúrgico para la prevención de su progresión. Tenemos las lesiones con márgenes de 6 a 10 centímetros, que sería un riesgo intermedio. Son subtipos como el moderadamente diferenciado o el de células claras. Aquí el riesgo de recurrencia aumenta debido a las características atípicas. El subtipo moderadamente diferenciado tiene menor queratinización y bordes menos definidos, mientras que el de células claras presenta un comportamiento variable dependiendo de su grado de diferenciación. Em, Continuamos con las lesiones de alto grado que requieren márgenes de mayor o igual a 10 milímetros debido a su agresividad. Y encontramos subtipos como el mal diferenciado, el desmoplásico, aquellos con invasión perineural
el pagetoide y el fusiforme. Estas lesiones tienen un comportamiento mucho más agresivo, con alta probabilidad de recurrencia local y riesgo significativo de metástasis. Por ejemplo, el desmoplásico, con su patrón de crecimiento fibroso y frecuente invasión perineural, exige un manejo quirúrgico más complejo. Por eso es importante realizar los márgenes mucho más grandes que los otros tipos. Siguiente. Acá relacionamos la resección convencional y el melanoma. Entonces, respecto al melanoma, vamos a ver más adelante que pues sí no está tan definido como los otros tipos de cáncer, hay un poco de controversia con el melanoma y el tipo de tratamiento que se haga, pero bueno, para hablar un poco de lo que está escrito de los márgenes de resección, entonces, melanoma in situ en un margen recomendado de 5 milímetros, justificado por el bajo riesgo de invasión. El melanoma de menos de 1 milímetro de grosor, el margen recomendado es de 1 centímetro, porque las lesiones delgadas tienen bajo riesgo de metástasis y pues se dice que este margen puede llegar a ser suficiente. Tenemos el melanoma con un Breslow entre, o no, con la resección tiene que ser entre 1 a 2 milímetros, dependiendo del grosor exacto, o los melanomas ulcerados, que ya el margen recomendado va a ser de 2 centímetros, porque tienen alta probabilidad de invasión profunda y de metástasis. Dentro de las tasas de recurrencia hay varias teorías, pero para el grosor intermedio avanzado puede ser del 10 al 20% para melanomas indeterminados con ulceración o índices mitóticos elevados, y de un 30 a un 50% para melanomas gruesos con características agresivas. Entre los factores de riesgo, lo mismo, márgenes insuficientes, localizaciones en áreas críticas y presencia de ulceración o de alta tasa mitótica. Dentro de las indicaciones, lo más importante es que sean melanomas delgados, sobre todo hombres no menos de uno, sin ulceraciones ni características de alto riesgo. También tener en cuenta la localización anatómica, los márgenes según el grosor del Breslow, y algunas personas lo indican más en lesiones de alto grado. Usualmente se realiza cuando la cirugía de Mohs no está indicado o en conjunto con una biopsia del ganglio centinela, que hagan de cuenta que el ganglio centinela es como una estación de control en la red linfática, donde esas células cancerosas pueden detenerse antes de propagarse por el resto del cuerpo. Entonces, la biopsia del ganglio centinela nos va a ayudar a detectar si ya hay una diseminación o no. Por eso muchas veces se asocia la resección con la biopsia de este ganglio. Y las limitaciones y ventajas, pues básicamente son parecidas a las previamente ya mencionadas. ¿Sigue? Y estos son los márgenes recomendados. Entonces, en sitio va a ser de 0,5 a 1 centímetro. Con el Breslow menor o igual a 1 milímetro de grosor tenemos 1 centímetro. De 1 a 2 milímetros sería de 1 a 2 centímetros la resección. De 2 a 4 milímetros de grosor la resección de 2 centímetros. Y de 4 milímetros la resección es de 2 centímetros. Listo. Entonces, vamos a hablar de como la introducción a la cirugía micrográfica de Mohs. Entonces, vamos a hablar que es un tratamiento quirúrgico que permite extirpar el tumor o el cáncer de piel con precisión milimétrica, conservando al máximo el tejido sano y asegurando márgenes libres del tumor. Esto es lo que ofrece la cirugía de Mohs. Es una técnica que ha venido a revolucionar todo, porque combina la cirugía y la patología en un solo procedimiento para alcanzar tasas de curación cercanas al 100% en tumores primarios. Es una técnica eh, llamada pues la cirugía micrográfica de Mohs, que refleja dos aspectos importantes. Primero, la cirugía, que involucra la eliminación precisa del tejido afectado, y la parte micrográfica, que es la capa de tejido removido, se examina en el microscopio inmediatamente para determinar y eliminar cualquier célula tumoral residual. La técnica quirúrgica fue desarrollada por el doctor Frederick Mohs en 1930 y presenta tasas de curación aproximadas en vaso celular hasta un 99% y en escamo celular hasta el 97%.
como lo vemos en las imágenes. Primero se extrae una capa delgada del tejido tumoral, después se extrae una segunda capa delgada del tejido y se observa en el microscopio para verificar si hay células cancerosas. Se extraen más capas de tejido, una por una, hasta que se observa el 100% de la muestra que no haya quedado cáncer residual. Por eso es que decimos que esta técnica es mucho más exacta que la resección convencional. ¿Sí? Entonces, dentro de la metodología va a ser una resección por capas, donde se elimina capa por capa, evaluación intraoperatoria, cada capa es analizada por el microscopio para verificar la presencia de células tumorales y va a ser un proceso repetitivo porque se continúa removiendo el tejido hasta alcanzar márgenes libres del tumor. Dentro de las indicaciones, tumores recurrentes, tumores en área funcional estéticamente sensibles como cara, cuello, manos, genitales, em, y cánceres también con bordes mal definidos o que sean agresivos. Por ejemplo, un vaso celular morfeiforme o un escamo celular desmoplásico tiene indicación. Dentro de las ventajas, las altas tasas de curación que ya se las mencioné previamente, en el vaso celular aproximadamente un 99% y en el escamo un 97% en tumores primarios. Preserva tejidos sanos, o sea, va a ser ideal en áreas críticas para como controlar esas zonas donde la estética es tan importante y va a reducir significativamente el riesgo de recurrencia. Dentro de las limitaciones, mayor complejidad técnica, requiere experiencia especializada y un equipamiento adecuado. El tiempo quirúrgico va a ser más prolongado debido a la evaluación histopatológica intraoperatoria y la disponibilidad pues es limitada porque realmente muy pocos centros cuentan con esto disponible. Siguiente. Entonces, acá vamos a ver los pasos del proceso con más exactitud, como está numerado. Entonces, primero, extracción del tejido. El cirujano extirpa la capa de tumor junto con un pequeño margen de tejido circundante. El tejido se marca con tinta para identificar las diferentes orientaciones anatómicas, superior, inferior, medial, lateral. Se lleva la muestra extraída en un medio de soporte y se congela utilizando nitrógeno líquido o un criostato. Una vez se congeló la muestra, se corta en secciones ultra finas con un micrótomo y los cortes obtenidos van a representar los bordes como tal periféricos y profundos del tejido. Las secciones se colocan en el portaobjetos, en el número 4 lo colocamos en el portaobjetos de vidrio y se tiñe con hematoxilina y, sí, hematoxilina y eosina o con tinciones rápidas. Eso va a permitir identificar las células cancerosas bajo el microscopio. El cirujano junto al patólogo o el mismo cirujano entregado en patología, puede ser la misma persona, examina los cortes para verificar si hay células tumorales residuales. Si se detectan células tumorales, se mapea su localización y se retira una nueva capa de tejido en esa área específica donde se encontró como remanencia del tumor. El procedimiento se repite hasta que los márgenes estén completamente libres de células cancerosas. Es decir, en esta técnica estamos examinando el 100% de las muestras tomadas. ¿Sigue? Vamos a hablar de la relación entre MOS y el CBC. Entonces, se considera estándar de oro para el tratamiento de ciertos carcinomas vasocelular, debido a la alta precisión en la extirpación del tumor y a su capacidad para preservar el tejido sano. Este procedimiento se combina, como ya lo sabemos, con el análisis quirúrgico intraoperatorio para asegurarnos de los márgenes completamente libres del tumor. Entonces, tenemos unos márgenes quirúrgicos para los de bajo riesgo de 4 a 5 milímetros y en alto riesgo se recomiendan márgenes de 6 milímetros o más, especialmente pues en áreas en zonas importantes o con importancia estética. Dentro de las tasas de curación y recurrencia, entonces de curación, como le decíamos, hasta un 99% para los primarios, del 94 al 96% para lesiones recurrentes, y tiene tasas de recurrencia significativamente más bajas en comparación con la decisión quirúrgica amplia. Dentro de sus indicaciones, las zonas críticas, súper indicado en esas zonas, subtipos de alto riesgo, como el morfeiforme, infiltrativo, el micronodular, tumores recurrentes, que por ejemplo cánceres que han sido tratados previamente y han reaparecido, que pueden ser más difíciles de manejar con las técnicas convencionales. Tumores grandes, más de 2 centímetros, porque tienen alta probabilidad de recurrencia con métodos estándares, o los tumores que también tienen invasión perineural.
Dentro de las ventajas, pues la alta precisión, como ya lo he dicho varias veces, estamos examinando el 100% del tejido que se resecó. Preservamos tejido porque no estamos haciendo resecciones quirúrgicas tan grandes, sino que estamos preservando de poquito a poco para mantener la mayor cantidad de tejido sano que se pueda. Listo. Ahora vamos a ver la relación con el escamo celular. Entonces, dentro de los márgenes de resección encontramos para bajo riesgo 2 a 4 milímetros y para los de alto riesgo de 4 a 6 milímetros. Las tasas de recurrencia tienen altas tasas de éxito en tumores primarios, un 97% aproximadamente, y en los recurrentes del 94%. Los factores que incluyen en la recurrencia pues van a ser el subtipo tumoral, como lo hemos mencionado varias veces, el desmoplásico tiene mayor riesgo, y los que tienen invasión perineural pues también va a aumentar el riesgo de recurrencia. La localización en zonas como la nariz, las orejas, también por ser zonas especiales y su anatomía compleja, tienen más tasas de recurrencia. Em, y bueno, podemos ver las indicaciones, las zonas especiales, subtipos de alto riesgo, y pues los que recurren por el método convencional. Y dentro de las limitaciones son básicamente las previamente mencionadas. Listo. Listo. Entonces, ya pasando a la parte del uso de MOS en melanoma invasivo, es un tema bastante controversial debido a que de regla general el melanoma requiere la realización de unos márgenes amplios estándares, como ya lo mencionó mi compañera. Entonces, no está bien indicado la cirugía de MOS en estos casos. También están las dificultades técnicas, pues ya mostró mi compañera que la realización de una cirugía de MOS requiere mucha más experticia que una cirugía convencional. Además, si tenemos un melanoma con un Breslow que sea mayor a 0.8 milímetros, hay que hacer una biopsia de ganglio centinela en el mismo tiempo. Y muchas veces el personal no está preparado para la realización de esto. Además, en el melanoma, una parte muy importante es el uso de inmunohistoquímica. Se ha usado el MART1 como marcador para valorar los bordes del tumor. Y también este es un recurso que apenas está surgiendo a nivel internacional y que no es de fácil acceso y menos acá en un país como Colombia. También tenemos que tener en cuenta que un melanoma invasivo representa un mayor riesgo de metástasis y muchas veces los cortes representan dificultad para realizar una adecuada valoración de características importantes en el melanoma, como es la invasión linfovascular y la ulceración. Adicionalmente, muchas veces un melanoma invasivo va a requerir de otros tratamientos adyuvantes y no solo una resección, tales como la biopsia de ganglio centinela, que ya la mencionamos, y puede requerir radioterapia o quimioterapia. Para resumir lo que ya hemos visto, trajimos un cuadro comparativo en el que mostramos las diferencias entre la cirugía micrográfica de Mohs y la resección convencional. En la cirugía micrográfica de Mohs, a grandes rasgos, se hace una escisión, una evaluación inmediata, que es bastante importante. Esta es una de las características más claves de la cirugía de Mohs, que es una evaluación inmediata de los bordes tanto laterales como profundos. Se hace primero un criostato, después una fijación y una tinción de hematoxilina y eosina y una valoración intraoperatoria de los bordes. En cambio, en la resección convencional solo se hacen los márgenes excisionales que varían dependiendo del tipo de cáncer que tengamos, el tipo de lesión, la ubicación y demás, que ya hablaremos más adelante. Se hace una patología que es posoperatoria, no intraoperatoria en comparación con la cirugía de Mohs y como mencionaba mi compañera, solo podemos evaluar una porción de los márgenes. Para resumir lo que ya hemos hablado, trajimos el algoritmo de manejo del carcinoma vasocelular, escamocelular y del melanoma. En caso de tener un paciente con una sospecha de un cáncer vasocelular, debemos hacer el diagnóstico de la lesión sospechosa, eso a través de la anamnesis, los factores de riesgo, el examen clínico, recordar que en estos cánceres, como lo mencionamos previamente, el factor de riesgo más importante es la exposición a la luz UV. También es importante los fototipos 1 y 2, la historia de cáncer familiar,
em, prácticas de deportes al aire libre, entre otros. Entonces, posterior a esto, vamos a realizar una toma de biopsia. Hay que tener en cuenta el tamaño, la localización, el subtipo histológico. A la derecha de la diapositiva podemos ver una imagen donde está la cara y están las zonas de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. La zona de alto riesgo se la denomina como la zona H. Entonces, ya una vez tomemos la biopsia, vamos a clasificarlo según el riesgo. Si es un cáncer de bajo riesgo, pues vamos a tener en cuenta dos factores, la localización y la histología. Si está en la zona H, que pues es la zona en rojo que ya les mencioné previamente, y es menor a 6 milímetros, va a ser un cáncer de bajo riesgo. Si está en cabeza y cuello en una zona no H, menor a 10 milímetros, o si está en tronco y extremidades con un tamaño menor a 20 milímetros. Y si la histología es nodular o superficial. Por otro lado, si es de mediano riesgo, vamos a tener una localización en la zona H, de tamaño menor, mayor o igual a 6 milímetros, de cabeza y cuello mayor o igual a 10 milímetros y tronco y extremidades mayor o igual a 20 milímetros. La localización va a ser igual en mediano y alto riesgo. Lo que va a constituir la característica que los diferencie es la histología. Si tenemos un nodular superficial, va a ser de mediano riesgo. Por el contrario, si es un micronodular, trabecular o moreiforme, que son los de peor pronóstico, va a considerarse un carcinoma de alto riesgo. En cuanto al manejo de estos, para el cáncer vasocelular de bajo riesgo, la primera línea es la electrodisecación, curetaje, la criocirugía, la cirugía convencional y la cirugía micrográfica de Mohs. En este caso está indicado sobre todo la cirugía micrográfica de Mohs en zonas donde el ahorro de tejido sea muy importante. Esto usualmente va a representar zonas como la cara, como el cuello, y hay que hacer una resección siguiendo las líneas tensoras de la piel y teniendo en cuenta las subunidades estéticas. Como segunda línea y con menor evidencia está la radioterapia. Y como tercera línea está la terapia fotodinámica, el interferón alfa y el imiquimod. Para el de mediano riesgo, como primera línea, tenemos la electrodisecación, curetaje o criocirugía. La segunda línea sería la cirugía convencional o la cirugía micrográfica de Mohs, teniendo en cuenta las mismas recomendaciones que enuncié para el carcinoma de bajo riesgo, es decir, un sitio anatómico donde el ahorro de tejido sea fundamental, que usualmente sería la cara o el cuello. Y para el de alto riesgo sí sería lo más indicado la cirugía como primera línea, con las mismas consideraciones que mencioné previamente. En cuanto a la resección del carcinoma vasocelular, tenemos aquí una tabla en la que nos muestra la eficacia, las ventajas y las desventajas. En la resección quirúrgica convencional vamos a tener, sobre todo en el bajo riesgo, mayor eficacia. En contraste, la cirugía micrográfica de Mohs muestra mejores tasas, sobre todo en aquellos carcinomas de alto grado. Las ventajas son las similares a las enunciadas cuando mencionamos la cirugía convencional y la cirugía micrográfica de Mohs, que es básicamente los menores costos con la resección convencional eh, y que se requiere menos experticia para realizar este tipo de procedimiento. Y en la cirugía micrográfica de Mohs podemos tener resultados más estéticos con un mejor control de márgenes y una mejor preservación del tejido. Las desventajas, pues las ya mencionadas, una técnica invasiva, y las desventajas del Mohs, que es de alto costo y requiere mayor experticia. En cuanto al carcinoma celular, parte fundamental del manejo va a ser definir el T. Acá tengo una tabla donde mostramos cómo es el T. En el TX no se logra estudiar el tumor primario, el T0 no hay evidencia de tumor primario, el T1S es un carcinoma in situ, el T1 es un tumor menor a 2 centímetros, el T2 entre 2 y 4 centímetros, en el T3 ya va a haber un tumor un poco más grande, mayor a 4 centímetros.
con invasión perineural o invasión profunda. El T4 ya va a ser un tumor con invasión del hueso o médula ósea, un T4A con invasión importante y un T4B cuando hay invasión en la base del cráneo o compromiso de los agujeros de la base del cráneo. Con esto podemos clasificar un carcinoma escamocelular de riesgo bajo, de riesgo moderado o de riesgo alto. En el de riesgo bajo, la primera línea va a ser la electrodisecación, el curetaje, la criocirugía y la cirugía de Mohs se va a representar como la segunda línea. Esto también teniendo en cuenta las consideraciones de que si estamos en un área anatómica donde se quiera preservar tejido, la cirugía de elección va a ser la cirugía micrográfica de Mohs. Asimismo, en el T1, la segunda línea va a ser la cirugía micrográfica de Mohs. A la derecha podemos ver el tiempo de seguimiento para cada uno de los carcinomas escamocelulares, dependiendo de su riesgo. Para el carcinoma de riesgo moderado, sí, ya la cirugía micrográfica de Mohs constituye la primera línea, así como la cirugía convencional, teniendo en cuenta las consideraciones del ahorro de tejido y demás. Y en el carcinoma de alto riesgo, la cirugía micrográfica de Mohs juega un papel mucho más importante, pues muestra menor tasa de recidivas. Igual, de todas maneras, está indicada también las cirugías convencionales en caso de no tener el personal experto o estar en un área donde el ahorro de tejido y el desenlace estético no sean prioritarios. En la cirugía, bueno, para el carcinoma escamocelular, con la cirugía micrográfica de Mohs, podemos ver que la tasa de curación es bastante alta a 5 años. Con la cirugía convencional, en tumores de menores estadios, menos avanzados, podemos ver una tasa de curación también alta, comparable con la cirugía micrográfica de Mohs. Sin embargo, en los tumores recurrentes, ese índice disminuye bastante, pues recordemos, la cirugía micrográfica de Mohs nos ofrece una mejor resección y estar más seguros de que los márgenes que estamos resecando son verdaderamente los márgenes que el paciente necesita, pues se hace una visualización intraoperatoria y mucho más acuiciosa de los bordes, debido a que la cirugía micrográfica de Mohs puede evaluar aproximadamente el 95% de los bordes frente a una cirugía convencional que evalúa nada más el 10%. Bueno, vemos también que la radioterapia y el 5-fluoracilo son otras de las técnicas que se usan para el manejo del carcinoma escamocelular, sobre todo como ya lo vimos en carcinoma escamocelular in situ o estadio T1. En cuanto al melanoma, bueno, tenemos ahí los T. En el melanoma, gran parte de su estadiaje, pronóstico y manejo está en las características del tumor. Si tenemos un tumor que sea ulcerado o no ulcerado, cambia el pronóstico. Si tenemos un Breslow alto, cambia el manejo, cambia el pronóstico. Estos serían como los mayores factores más importantes: el Breslow, la ulceración, el índice micótico, que haya microsatelitosis, y en el melanoma siempre el manejo va a ser la decisión quirúrgica. En Colombia todavía la resección convencional sigue siendo el gol estándar para el manejo del melanoma. Como ya lo mencionamos, hay bastantes, digamos que, obstáculos para la realización de la cirugía micrográfica de Mohs en el melanoma. Ya para finalizar la charla, trajimos algunos artículos de la literatura científica más actuales en los que, digamos que, apoyan ciertas de las cosas que mencionamos y también nos dan algunas futuras investigaciones y futuras nuevas ideas en este campo que aún está en estudio, sobre todo lo que les menciono de el uso de la cirugía micrográfica de Mohs, sobre todo en melanoma, que es algo bastante controvertido al día de hoy y que aún en Colombia no está avalado ni es la primera línea de manejo. Entonces, el primer artículo es una revisión sistemática. Se realizó en junio de este año, se incluyeron 10 artículos y se evaluaron un total de 6.859 casos.
Se evalúan los resultados de la cirugía micrográfica de Mohs para el manejo de carcinoma escamocelular y evaluan los resultados en función de recurrencia de enfermedad y de costos. Las conclusiones a las que se llegaron en este artículo es que el Mohs es superior a la resección convencional, sobre todo en los carcinomas de alto riesgo, con alto riesgo de recurrencia, de bordes mal delimitados y las variantes histológicas agresivas, tal como lo expusimos previamente. Eh, sí nos da una recomendación importante a tener en cuenta, que es que hay que considerar optar por la resección convencional si es un cáncer de amplio compromiso, si es un cáncer invasivo, si tiene satelitosis, que son pues lesiones diferentes al tumor primario, y si tiene un origen multicéntrico. Por otro lado, tenemos este artículo de diciembre del 2023 en el que valora la eficacia de la cirugía micrográfica de Mohs versus la resección convencional en pacientes con carcinoma vasocelular y escamocelular. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis. Se incluyeron 17 estudios, se incluyeron ensayos de corte y ensayos clínicos, y evalúan los resultados en función a la recurrencia, que digamos es uno de los outcomes más importantes cuando hablamos de los cánceres, tanto melanoma como no melanoma, la recurrencia. En este encontramos que el radio de recurrencia de Mohs es de 3.1 versus un radio de recurrencia con la cirugía convencional de 5.3, con diferencias estadísticamente significativas, es decir, que el Mohs en términos de recurrencia es superior frente a la resección convencional. Y por último, digamos que el tema más controvertido, el uso de cirugía micrográfica de Mohs en un melanoma in situ y en un melanoma invasivo. Este artículo es un artículo bastante reciente de septiembre de este año, en el que se hace una revisión sistemática y va a evaluar los resultados en función a la recurrencia. Básicamente, lo que nos dice este artículo es que las guías actuales pues recomiendan la resección convencional, como lo hemos visto, tanto para el melanoma invasivo como para el melanoma Mohs para el melanoma in situ. El uso de Mohs en melanoma invasivo en cabeza y cuello tiene un futuro bastante promisorio, pues son las áreas en las que más nos preocupa el ahorro de tejido. Sin embargo, mencionan que la resección convencional puede continuar siendo el gol estándar para el cuerpo y extremidades, debido a que en estas áreas pues no tenemos la preocupación del resultado estético y el ahorro de tejido. Y para el futuro está la investigación de protocolos de tinción de inmunohistoquímica y la actualización de las guías del manejo de melanoma, puesto que a nivel mundial no está tan estandarizado cuándo usar la cirugía micrográfica de Mohs y cuándo no. La parte de las tinciones de inmunohistoquímica es lo que mencionaba previamente, que estas nos dan unos márgenes más confiables que la evaluación de los bordes, como se hace en el carcinoma vasocelular y escamocelular con hematoxilina y eosina. Y con estas tinciones de inmunohistoquímica podríamos tener mucha más precisión a la hora de determinar si ya tenemos bordes libres o no en un carcinoma tipo melanoma. Como conclusiones, tenemos que el uso de cirugía de Mohs para cáncer no melanoma representa en muchos casos el manejo quirúrgico de elección, dado que presenta menos recurrencia y mejores resultados estéticos en la reconstrucción, pues preserva más tejido. Y el uso de cirugía de Mohs en melanoma es todavía controversial, actualmente es el método de elección en casos poco avanzados y representa una importante área de estudio con la introducción de nuevas tecnologías. Esta es la bibliografía de nuestra presentación. Quedamos atentos a cualquier duda, comentario, sugerencia. Gracias, Cami. Aprovecho para interrumpirte, que creo que olvidé mencionar algo importante, y era cuando me refería a que se marcaban las muestras cuando uno las va a enviar a patología. Entonces hay como una, no sé, mnemotecnia que es el long lateral y short superior. Entonces LL, que sería como
lo que hacen es poner la sutura en el lado lateral, que es long, o sea, largo. Entonces, el patólogo ya sabe que el lado largo es el lado lateral y short superior es no sé, hacer como una especie de sutura, un nudito más corto que representa el lado superior. No es como que uno literalmente coja y las marque como con algo específico, sino así, con las suturas. Entonces, LL, long lateral y short superior, con eso ellos ya saben pues cuál es superior, cuál es inferior, lateral y medial, y así pueden devolverse al tejido para ver si necesita otra muestra o incluso en la resección convencional para ver qué borde estaba comprometido después de que se llevó a patología. Y ya, era lo que quería mencionar. Perfecto.